agregaría más color. The Players, ¿cómo están? Bienvenidos sean a las 23 cosas que no sabían de Leonardo da Vinci. Sí, un poquito más de color. Leonardo da Vinci nació en 1452 cerca de Vinci, lo que hoy conocemos como la región italiana de Toscana. Su padre era notario, el señor Messer Piero Furosino di Antonio da Vinci, y su madre, Caterina, aunque no se ha reconocido, se cree que era una campesina. Varios diarios personales de Leonardo describen una relación algo distante con su madre a lo largo de toda su vida adulta, intercambiando cartas con ella solo de vez en cuando. A diferencia de su padre, ya que sus escritos sugieren una conexión mucho más estrecha con él, cuya muerte lo marcó profundamente. A diferencia de otros grandes artistas del Renacimiento, Leonardo da Vinci nunca recibió ningún tipo de educación formal. Solo recibió educación en su hogar sobre temas como lectura, escritura y matemáticas. Al crecer en la Toscana rural, Leonardo pasó gran parte de su tiempo conectado con la naturaleza, donde quedó absolutamente maravillado con cada cosa que descubría. Sus diarios nos permiten saber que tenía un interés especial en las propiedades del agua, así como en los movimientos de las aves de presa. De hecho, su primer recuerdo fue de un sueño en el que una ave aterrizó en su rostro y empujó las plumas de la cola entre sus labios. En su adolescencia, Leonardo fue enviado a Florencia para servir de aprendiz de Andrea del Verrocchio, un destacado pintor florentino, y no pasó mucho tiempo para que Leonardo superara al maestro. Se dice que después que Da Vinci pintó uno de los ángeles en la obra de Verrocchio, El bautismo de Cristo, el artista con mucha más experiencia se mostró tan humilde ante el talento de su alumno que prometió no volver a pintar nunca más, aunque este rumor nunca ha podido ser demostrado. Al igual que Albert Einstein, Thomas Alva Edison o Walt Disney, Leonardo da Vinci era disléxico. Sin embargo, era capaz de escribir y pintar con ambas manos y podía escribir con las dos manos a la vez, con una mano hacia adelante y con la otra hacia atrás. Da Vinci tenía el don de la escritura especular. También tenía una ortografía errática. Su hábito de escribir al revés tenía otro beneficio, ya que su escritura era tan difícil de leer que era prácticamente imposible que alguien robara sus ideas. Ya en el siglo XV, Leonardo da Vinci era capaz de explicar por qué vemos el cielo azul durante un día soleado. Da Vinci escribió que vemos el cielo de este color debido al resultado de la combinación del color negro del espacio y de la luz blanca que nos llega del sol. Esto reflectado por la atmósfera. Entre los años 1507 y 1513, Da Vinci diseccionó más de 30 cadáveres. Escribió cientos de páginas en sus cuadernos con documentación, más de 13.000 palabras sobre observaciones de órganos, vasos sanguíneos, huesos y músculos, y los dibujó. Existen más de 240 dibujos, como nunca antes se habían representado. Durante toda su carrera, Da Vinci llenó decenas de cuadernos con pensamientos, ecuaciones, ilustraciones, experimentos y observaciones científicas anatómicas. El más famoso de estos bocetos es El hombre de Vitruvio. El boceto era un método individual para reflexionar sobre las proporciones humanas ideales propuestas por el antiguo arquitecto romano Vitruvio. El dibujo ha venido a simbolizar la imagen del hombre del Renacimiento como un todo, una persona perfectamente en proporción con el mundo que lo rodea. El dibujo aún se conserva en la galería de la Academia de Venecia, pero es demasiado frágil para estar en exhibición permanente. Leonardo da Vinci fue uno de los primeros vegetarianos reconocidos y defensores de los animales. Tal era su amor por los animales que iba a los mercados a comprarlos para posteriormente dejarlos en libertad. De hecho, escribió que no debemos dejar que nuestros cuerpos se conviertan en una tumba animal, haciendo referencia a las personas carnívoras. A Leonardo le encantaba la cocina. De hecho, trabajó cocinando junto a su amigo Sandro Botticelli. Y se cuenta que fue Leonardo da Vinci quien inventó el tenedor como lo conocemos hoy en día. Toda la vida nos llevamos preguntando quién fue la Mona Lisa y por qué Leonardo da Vinci pasó tanto tiempo de su vida pintando específicamente esta obra. Dicen que existen dos posibles candidatas que podrían ser la modelo del retrato: la dama florentina Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, o la dama española Constanza de Ábalos. Pero hay un par de teorías más rebuscadas, como que en realidad la Gioconda es un retrato de Francesco Giocondo personificado como mujer, mostrando su parte femenina, o incluso que se trata del mismo estilo de obra pero inspirado en el propio Leonardo da Vinci. ¿Cuál será la verdad? Difícil saberlo.
Durante la época del Renacimiento, y a diferencia de quienes nacían en casas reales o eran nobles, los súbditos o plebeyos adquirían como segundo nombre o apellido una expresión que indicara el lugar en el que habían nacido. Como Leonardo nació en la localidad de Da Vinci de la Toscana italiana, de allí proviene su ya famoso apellido, Da Vinci. Leonardo tenía una extraña obsesión por observar aves y murciélagos. Sus bocetos que más han llamado la atención son sobre avionetas y aviones que fueron inspirados en su continua observación sobre estas aves, además de las disecciones que realizó en algunas de estas especies para saber cómo funcionaba su cuerpo para volar. Era muy extraño que Leonardo pintara retratos, pero cuando se decidía a hacerlo, contrataba músicos para que tocaran mientras pintaban, de manera que tanto él como quienes fueran modelos de sus obras se sintieran en un ambiente agradable en el cual pudieran relajarse y trabajar a gusto. Leonardo da Vinci también fue precursor de los lentes de contacto, ya que es de su autoría el primer boceto, que data del siglo XVI. En él se pueden ver dos semiesferas de vidrio llenas de agua en las que aparece el rostro de una persona sumergido en las mismas. Además, también dibujó el molde a partir del cual se tallan, tal y como se hace en la actualidad. Para Leonardo no había separación entre las artes y la ciencia, ya que sus amplias habilidades le permitieron crear nuevas ideas mecánicas y luego dibujarlas lo suficientemente bien como para crear planos que fueron utilizados por las generaciones venideras. Los modelos modernos de algunas de estas máquinas antiguas se pueden encontrar en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci en Milán. Para pintar la última cena, Da Vinci empleó una nueva técnica que se llamaba seco, y aunque se veía bien y era más adecuada para su ritmo lento de trabajo, no estaba hecha para durar. El mural ejecutado entre 1495 y 1498, bajo esta técnica de temple y óleo sobre dos capas de preparación de yeso, se deterioró casi de inmediato. Comenzó a desprenderse de la pared teniendo que ser restaurada en múltiples ocasiones. En la actualidad es una de las obras de arte más reproducidas del mundo y solo se puede ver el fresco en contadas ocasiones y en intervalos de 15 minutos para evitar un mayor deterioro. Cuando Francia invadió Italia a comienzos del siglo XV, Leonardo expuso sus planes para construir numerosos dispositivos de guerra, que hoy podemos ver en los cuadernos de Da Vinci. Había planes para fabricar cañones, máquinas de humo, puentes portátiles e incluso vehículos blindados como tanques, basados en el caparazón de una tortuga. Sin embargo, al igual que su máquina voladora, no hay evidencia de que algunas de estas máquinas de guerra fuese construida. Entre las curiosidades de Leonardo da Vinci encontramos que estudió a fondo el movimiento de las corrientes en lagos, ríos y mares de poca extensión, los cuales se relacionan con los bocetos de sistemas de distribución de agua que realizó. Fue el primero en pensar en un sistema de tuberías y alcantarillado como lo conocemos hoy en día. Leonardo da Vinci murió en 1519 dejando atrás más de 6.000 páginas de sus diarios llenas de reflexiones personales, listas, inventos y bromas. También detalló parte de sus fuentes de inspiración, su deseo de fama duradera y sus angustias personales. Seguramente muchos hemos visto el Código Da Vinci, donde se expone a María Magdalena como figura principal en la vida de Jesús. Algo negado por la Iglesia, que entiende la diferencia entre el amor de un padre y el amor de una madre. Mientras que el amor de una madre es incondicional, el de un padre responde a resultados. Para la Iglesia Católica, el amor paterno era el motivo perfecto para controlar a los creyentes. Así es mucho más fácil dominarlos si se portaban bien. Así sabían que eran amados siempre. Leonardo lo sabía, y aunque no pudo representarla en el centro de la cena, pudo representarla lo más próximo a Jesús. Bill Gates compró el código Leicester en 1995 por $30 millones. Este es el único manuscrito de Leonardo que no se encuentra en Europa, además de sus estudios hidráulicos y del movimiento del agua. Bueno, The Players, estas fueron las 23 cosas que no sabían de Leonardo da Vinci. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden regalarme un like, compartir este video en sus redes sociales, suscribirse a The Play si todavía no lo han hecho y comentarme aquí abajito qué les gustaría ver en un siguiente episodio y además si se nos fue algún datito. Espero que lo hayan disfrutado. Besitos.